Y le invito a buscar en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Hechos, capítulo 10, verso 38. Bueno, dice el texto lo siguiente: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Alabado sea el Señor. Este texto, hermanos amados, resume de una manera extraordinaria toda la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nos señala su vida espiritual en plenitud, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, todo su hacer único entre los hombres, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, y todo el respaldo que estaba sobre su vida, porque Dios estaba con él. Alabado sea nuestro Señor. Este texto es parte de lo que el apóstol Pedro hablaba a Cornelio en Cesarea, junto a sus familiares y muchos amigos conocidos que escuchaban el evangelio de Jesucristo y el testimonio de su resurrección. El mismo apóstol Pedro que hablaba a esta gente estaba experimentando justamente lo que él decía en el verso 38. Vale decir, él estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba cumpliendo la misión de Dios y tenía la plena confianza de que Dios estaba con él. Bendito sea nuestro Señor. Y este relato extraordinario sobre Jesús debe marcar profundamente nuestra identidad, lo que queremos ser y hacer como cristianos discípulos en estos tiempos. Cada uno de nosotros estamos llamados a examinarnos con relación a lo que nos dice el texto, a decidir y resolvernos, renovarnos y ser confirmados, a no limitar lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. En estos tiempos debemos decidir andar como lo hizo Jesús. Alabado sea el Señor. Llamados a andar como Jesús. Es el título de esta reflexión, de este sermón. Vayamos entonces en primer lugar a lo que nos dice el texto en sí mismo. En primer lugar, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nos dice el texto. Así lo dice la Escritura. No hay diferencia alguna en este sentido si se dice lo mismo de nosotros. Por ejemplo, si hablamos de Manuel, de tal comuna, de tal ciudad, de tal lugar, o si dijéramos María, de tal lugar o tal familia. En fin, cada uno de nosotros procedemos ciertamente de realidades de vida distintas. Pero así como dice el texto, Jesús de Nazaret nos está señalando que en cualquiera de nosotros Dios quiere hacer lo mismo. Vale decir, ungirnos con el Espíritu Santo y con poder para que hagamos su obra. Alabado sea el Señor. Es tremendo cómo Dios expresa su voluntad. Podemos pensar en las siguientes preguntas para que nos examinemos a nosotros mismos en relación a lo que nos habla este texto. ¿En qué radica el fondo y la forma de decirse cristiano? Usted y yo nos decimos cristianos. ¿En qué radica su fondo y su forma? Piense en eso. ¿Lo define la cultura religiosa o el adscribirse a ciertos cánones éticos, morales, basados en la Biblia? ¿Lo define la práctica de una normativa que establece una iglesia local o una denominación religiosa a la cual pertenecemos? ¿Lo constituye una experiencia de fe con Dios?
¿podría Jesús de Nazaret haber dicho y hecho todo lo que los evangelios nos relatan si no hubiese estado el Espíritu Santo con él? Sabemos, hermanos, que la venida de Jesús al mundo obedece a una realidad distinta a la nuestra. Él fue concebido por el Espíritu Santo y fue llamado Emmanuel, esto es, Dios con nosotros. Pero así como su venida a este mundo fue extraordinaria, Jesús fue una persona sujeta a la condición humana, tal como somos nosotros, con todas sus luchas y tentaciones. Y Jesús de Nazaret comprendió profundamente algo, que estando en la condición humana, debía ser lleno del Espíritu Santo, y no como una experiencia muchas veces intermitente a la que nosotros acostumbramos, sino que tenía que entregarse, rendirse por completo a la persona del Espíritu Santo, de tal modo que su vida fuera totalmente controlada y guiada por el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios envió a su Hijo al mundo para darnos salvación de nuestros pecados. De eso estamos con certeza en nuestros corazones. Su muerte redentora nos libra del pecado, lo quita de en medio, para que ahora cada uno de nosotros podamos ir con libertad a la presencia de Dios. Y Dios nos ha dado la promesa del Espíritu Santo, porque Él sabe que no podemos vivir en Cristo Jesús si no es siendo llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Dios quiere tener hijos de Dios, pero llenos del Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu el que da testimonio de que Cristo resucitó de los muertos. Es el mismo Espíritu el que nos guía siempre a toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda todas las cosas. Es el Espíritu Santo el que trae a la memoria las palabras del Señor Jesucristo. Por esto que es la voluntad de Dios que seamos llenos de manera continua del Espíritu Santo y seamos ungidos con el poder que Él nos quiere dar. Alabado sea nuestro Señor. Hermanos, no podemos conformarnos a la medida que hoy tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas. La vida del Espíritu es la vida del Cristo resucitado. Y su vida en nosotros quiere correr para que seamos realmente cristianos de forma y de fondo, llenos del Espíritu Santo y ungidos con ese poder que Dios quiere dar para ir al mundo y hacer su obra. Alabado sea el Señor. Y anunciar que Jesucristo resucitó de los muertos. Hoy Dios nos llama a andar como Jesús lo hizo. Bendito sea el Señor. Como Dios ungió, dice el texto, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Vayamos entonces a lo que nos sigue hablando el texto. Y nos dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Examinemos nuestro andar, examinemos nuestro estilo de vida. Examinemos todas nuestras acciones, examinemos todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, examinemos nuestra vida, justamente de acuerdo a lo que nos dice este texto. El apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 6, dice lo siguiente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Aquí nos dice el texto de Hechos 10:38, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ser lleno del Espíritu Santo necesariamente se traduce en lo que Jesús hacía. Él recorría, como dicen los evangelios, aldeas, ciudades, pueblos, diferentes lugares por las tierras de Galilea, de Judea, de la Decápolis o aquellas 10 ciudades griegas. Y en todo lugar hacía bienes y sanaba a los oprimidos. El Espíritu Santo es el que nos abre los ojos del corazón y nos muestra en este tiempo que hay profundas necesidades en todas las personas.
y que hay muchos que viven oprimidos por el diablo. Hay necesidades y opresión, hermanos amados, que escapan a cualquier ayuda de especialistas. Vale decir, médicos, terapeutas, psicólogos, orientadores, trabajadores sociales, políticos, educadores, etc. Solo el Espíritu Santo puede dirigirnos de manera efectiva a las personas para que le hagamos el bien y sanemos a todos aquellos que están oprimidos. Bendito sea nuestro Señor. Ahora bien, ¿qué bienes hizo Jesús? ¿Qué bienes hizo Jesús? Como nos dice acá, que anduvo haciendo bienes. El primer bien, y quiero nombrar 3, es el bien de enseñar a vivir. Mire qué importante es esto, el bien de enseñar a vivir. El Sermón del Monte, como lo hemos escuchado y leído a partir de Mateo 5, es el discurso más hermoso, maravilloso de una vida espiritual, ética, social y práctica que jamás se haya escuchado. Sus enseñanzas tocan toda la vida del ser humano, desde la relación con Dios, de cómo enfrentar las diversas dificultades o realidades de la vida, de la relación con los bienes materiales, con el prójimo e incluso con los enemigos. Cómo tratar con el desarrollo personal, del estilo de vida que Dios quiere que llevemos, de las decisiones a tomar, del sentido de trascendencia. Abarca todo lo que podamos pensar, reflexionar de necesidades. ¿Habrá un bien mayor para el ser humano que ser enseñado a vivir con entendimiento, prudencia, sabiduría, en el temor de Dios? Justamente la Escritura nos dice que ser cristiano es la realización de las enseñanzas del Sermón del Monte. Y el Espíritu Santo es quien nos da el poder para poder vivir esto cada día. El cristiano lleno del Espíritu vive el Sermón del Monte y lo enseña a otros de la misma manera. Y en esto también se basa el discipulado, de enseñar lo que uno está viviendo. Y el cristiano lleno del Espíritu tiene en su corazón todas esas enseñanzas del Sermón del Monte. Entonces, este es el primer bien, el bien de enseñar a vivir. Un segundo bien que hacía Jesús es el bien de suplir necesidades. Suplir necesidades. Jesús de Nazaret estaba lleno del Espíritu y de su poder para obrar milagros de provisión extraordinarios. En 2 ocasiones los evangelios relatan de que él alimentó a multitudes, a 5.000 y después a 4.000, mediante la multiplicación, ¿cierto?, de los panes y los peces. Dios quiere hacer milagros de provisión y suplir las necesidades que en estos tiempos abundan o sobreabundan en las personas. Dios solamente quiere personas que le crean, que le obedezcan y que puedan disponerse a que Él obre estos milagros. Quien esté en esa continua búsqueda del Espíritu Santo, de esa llenura del Espíritu Santo, necesariamente va a experimentar, hermanos amados, una expectativa de milagros, justamente para ver a Dios obrar, cómo Él suple las necesidades. Alabado sea el Señor. Los grupos de hogares por las casas tienen que moverse en esta dimensión, porque estamos insertados en una realidad social en la cual hay personas con profundas necesidades. Y justamente Dios quiere hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, con una expectativa de milagros para poder suplir las necesidades que hay en tantas personas a nuestro alrededor. Bendito sea el Señor. El otro bien es el de constituir una nueva comunidad. Valoremos el hecho que somos comunidad, el hecho que estamos en este lugar, el hecho de que hemos perseverado durante tanto tiempo en esta comunidad. Es realmente un milagro, es realmente una obra del Espíritu Santo. Jesús formó una comunidad de discípulos. Su propósito era que todos aquellos que se acercaban a Él fueran transformándose en discípulos. Bendito sea el Señor.
Él lo dice en Juan 13:35. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, este sumo bien es la realidad justamente de que podemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y el amor de Cristo no es una utopía o una idealización. Es el amor más profundo y real que se pueda vivir. Bendito sea el Señor. Es el vínculo perfecto que une a los discípulos. Y es el amor que realmente busca manifestarse y ser perfeccionado en cada momento en que vivimos en comunidad. Es un amor que permite a nosotros esforzarnos, perseverar y comprometernos en amarnos unos a otros. La vida del Espíritu es la dinámica de amarse unos a otros. También es muy importante entender esta dinámica propia del Espíritu Santo. Y solo el amor puede buscar el bien del prójimo. Si estamos en este lugar es porque Dios quiere que su amor que derrama en nuestros corazones también podamos expresarnos unos a otros. Y el que ama a su prójimo busca el bien del otro. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, quien ama quiere el bien de su hermano, el bien de su prójimo. Y esto es lo que las personas en general buscan de una comunidad. Hay una profunda necesidad de verdad, de una comunidad auténtica, de gente genuina. Y es justamente cuando hay personas que se aman, lo que puede mostrar al mundo que aquí realmente hay reino de Dios y los unos a los otros se aman. Entonces, este es un bien maravilloso que hizo el Señor Jesucristo, el de constituir una nueva comunidad. Y nosotros estamos en este lugar, somos comunidad del Dios vivo, somos comunidad del Señor Jesucristo, somos el cuerpo de Cristo. Y Dios ha derramado en nuestros corazones el amor por el Espíritu Santo. Y ese amor tiene que expresarse los unos a los otros. Por esto que también es tan importante esa expresión del amor de Dios por las casas, por los grupos de hogar en las casas. Porque es allí también donde se encuentra el amor fraterno, el amor que cobija, el amor que cubre, el amor que perdona, el amor que sostiene, el amor que soporta y que sufre con el que está padeciendo, que ora por aquel que está afligido y también suple las necesidades materiales. Es el amor de Jesucristo hecho carne en los grupos de hogar. Alabado sea el Señor. Este es el verdadero testimonio de una genuina comunidad de Cristo. Valoremos lo que significa ser comunidad, de estar cada día en comunidad, de venir hoy y ser parte de esta comunidad del Dios vivo. Bendito sea el Señor. Es esto también entonces, o el bien que hizo el Señor Jesucristo. Otra cosa que nos muestra el texto es que Él fue sanando a todos los oprimidos por el diablo. Una pregunta, ¿todas las enfermedades que sanó Jesús son opresiones del diablo? ¿Cuáles son las opresiones del diablo? Bueno, Jesús comprendía en profundidad la génesis, el origen de todas las opresiones que vivían las personas. Hoy con el secularismo, con los avances médicos, tecnológicos, en fin, que alteran cualquier funcionamiento biológico o del sistema del cuerpo, o la psiquis, o las emociones, no es atribuible a la acción de un demonio. Son tiempos distintos de entendimiento. Pero lo que los evangelios relatan no es porque responda solo a una concepción del mundo de su tiempo. Vale decir que los males que aquejaban a las personas se debían a castigos de Dios, a maldiciones, a opresiones de algún demonio, en fin. Aunque los autores escriben desde un contexto cultural y religioso, nosotros creemos que justamente los evangelios son inspirados por el Espíritu Santo. Y hay un propósito en esto, hay algo que nos quiere hablar. Y su palabra trasciende todos los contextos históricos, sociales y culturales. Por lo tanto, lo que los evangelios relatan dan cuenta de una génesis de los males que oprimen
a muchas personas. Jesús miró las opresiones y vio su origen, la fuerza que operaba, la obra del diablo que actuaba sobre las personas. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, del verso 10 al 16, nos relata la sanidad de una mujer encorvada en el día de reposo. El Evangelio dice lo siguiente, y esto lo escribió Lucas, que era un médico y era un tremendo investigador, muy acucioso y preciso en todos los datos. Uno lo puede leer en el Evangelio de Lucas y también en Hechos. Y él dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 13:11. A continuación el relato nos dice lo que hace Jesús. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Alabado sea el Señor. Esta sanidad desató la recriminación del principal de la sinagoga, ya que era día de reposo. Pero Jesús le contesta algo más profundo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces este relato de lo que habla Lucas nos señala ciertos aspectos importantes que desde la inspiración escritural debemos comprender. Primero, que hay un espíritu de enfermedad. No toda enfermedad, repito, tiene su génesis en un espíritu, pero hay enfermedades cuya causa está en la acción de un espíritu. ¿Y cómo discernir? El texto nos indica dos elementos fundamentales: tiempo y efectos. Tiempo y efectos. En cuanto a tiempo, la mujer estaba en esa condición 18 años. Cuando hay opresiones recurrentes, tormentos que se manifiestan en el tiempo, entonces hay que orar en otra dirección. Estamos hablando de nuestra misión, de nuestra acción hacia las personas, hacia aquellos que están llegando a nuestras células, grupos de hogar y también en nuestra propia comunidad. Cuando los remedios y terapias no surten efecto alguno y los síntomas, las dolencias, los tormentos vuelven una y otra vez, entonces tiene que existir la acción de algún espíritu de enfermedad. Eso entonces en cuanto a tiempo. En cuanto a los efectos, la mujer andaba encorvada y no se podía enderezar. Y el texto dice que no había manera de que se enderezara. Cuántas quizás terapias, cuántos remedios, pero no lograban nada. Entonces la vida es afectada e inhabilitada. Cuando hay personas que les cuesta concentrarse y es recurrente, les cuesta dominar su pensamiento, les cuesta controlar su ansiedad, les cuesta controlar la oración, el estar quieto, les cuesta un mundo y una y otra vez, entonces hay que pensar que hay una opresión demoníaca detrás. Ya hay que entrar en otra dirección, en la oración por esa persona. Bendito sea el Señor. Esto hay que entenderlo de acuerdo a la palabra del Señor y descubrir el corazón. Entonces la vida es afectada, inhabilitada. Hay personas cuyas enfermedades o tormentos emocionales y psíquicos no les permiten vivir. Por lo tanto es necesario orar, como les decía, en esa dirección, para que haya una liberación completa de las opresiones que viven las personas. Bendito sea el Señor. El Señor lo hizo. Fue sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y hoy día Satanás se esconde detrás de muchos telones, porque estamos en la era técnica, en una era secularizada, en una era de mucho relativismo moral, en una sociedad líquida, en fin, se pierde una identidad. Pero hay que discernir que hay opresiones demoníacas y Jesús fue sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pero es importante también buscar la dirección del Espíritu Santo,
buscar la llenura del Espíritu Santo, estar bajo la unción del Espíritu Santo, porque no voy a llegar a cualquier parte y a orar y reprender al tiro un espíritu de enfermedad. Sería una torpeza, sería una falta de entendimiento, a no ser que el Espíritu me dé un discernimiento claro y preciso de que debo orar en esa dirección. Bendito sea el Señor. Lo que quiero plantear es que tenemos que ir a otro nivel de unción y de búsqueda del Espíritu Santo, porque el Señor quiere que andemos como Él lo hizo, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Bendito sea el Señor. Entonces, estos dos aspectos en cuanto a tiempo y cuanto a los efectos, para discernir justamente si hay un espíritu de enfermedad, como Lucas lo establece en el relato de esta mujer. Otro aspecto importante que destaca en este sentido es la autoridad está en la palabra. La autoridad que usted tenga está en la palabra de Dios. Jesús no reprendió al espíritu de enfermedad, sino que en primer lugar dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús va a lo visible, a lo que pertenece al mundo material, físico, en el cual vivimos. El error sería, repito, reprender a la enfermedad como un espíritu. Esto podría ser si estamos en la convicción y en el discernimiento de que esto es así. Luego puso sus manos sobre ella y la mujer se enderezó. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, lo que debemos hacer siempre es orar como lo hizo el Señor. Dios ha dado autoridad a los que creen en su palabra. Debemos decir con fe y autoridad cuando vayamos a orar por una persona lo que el Señor dijo: mujer, hombre, joven, eres libre de tu enfermedad. Alabado sea el Señor. Movernos con esa autoridad, creyendo de corazón. Y quizás en algún momento entendemos que hay que dar una tremenda batalla y desatar algo, pero también moverse como el Señor lo hacía e imponer las manos y dejar que Dios se glorifique haciendo el milagro. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús dijo en Marcos 16:18: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y sanarán. Jesús sabía que había un espíritu de enfermedad, y de hecho al decir: mujer, eres libre de tu enfermedad, ya estaba echando fuera a ese espíritu. En tercer aspecto, Jesús descubre a Satanás. Ahora, la actitud hipócrita del fariseo, del principal de la sinagoga, Jesús usa justamente eso mismo para mencionar lo siguiente. Dice: cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Es interesante hacer notar que el animal es desatado para ir a beber, por lo que esa atadura le impedía hacer algo vital. ¿Qué quiero decir con esto? Que Satanás oprime con ataduras que impiden a las personas que encuentren alivio, descanso, esperanza, sosiego, calma, paz, tranquilidad, que puedan encontrar una dirección en su vida, enfocarse en algo. Era necesario que Jesús descubriera la obra de Satanás, porque Jesús vino a liberar al hombre del pecado y del dominio del mal, siendo Satanás su propia personificación. Jesús dijo entonces: ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? El Espíritu Santo es quien tiene la autoridad para descubrir y manifestar las obras de Satanás. Y nosotros tenemos que estar alineados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, para que Él nos dirija y nos ayude a echar fuera las opresiones sobre las personas. Bendito sea el Señor. Por esto que nuestra comunión con el Espíritu Santo, hermanos, nos guiará a ministrar correctamente las opresiones que viven las personas. Alabado sea el Señor. Y en tercer término, para ir terminando, porque Dios estaba con él, nos dice 10:38, el texto de Hechos. Porque Dios estaba con él. Así como Dios estuvo con Jesús de Nazaret, quiere estar con su iglesia,
con nosotros, con usted, conmigo, con cada uno que está acá. Alabado sea el Señor. Y hacer las mismas obras y aún mayores como el mismo Señor Jesucristo dijo. Dios tiene que liberar esa expectativa de fe en nuestros corazones y realmente visualizar que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. La misión de Dios para la iglesia no podría realizarse si no es en el poder del Espíritu Santo. Sabemos que Jesús fue lleno, como dice el texto, del Espíritu y ungido totalmente con su poder. Asimismo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la comunidad del Dios vivo, debe serlo. No es menos, no podemos tener otra identidad que la que nos dice el texto. Y en eso tenemos que perseverar y buscar y volver nuestros corazones. Y cada día y también en nuestras reuniones por las casas se manifieste con poder el reino de Dios. Pero también nosotros mismos caminar como Jesús anduvo. Gloria al Señor. No podemos conformarnos al estado religioso o espiritual que tenemos en este tiempo. Aunque haya tenido experiencia fuerte y profunda con el Espíritu Santo, siempre hay más del Espíritu. Y Dios quiere llenarnos, ungirnos con su presencia para que vayamos y hagamos la misión de Dios. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Si hemos venido esta noche una vez más, es a buscar la presencia del Espíritu Santo, a fortalecernos, a que Él realmente nos renueve y nos fortalezca para ir y hacer su obra. Gloria al Señor. Es tremendo lo que nos dice Hechos 10:38. Cuando un cuerpo físico tiene vida, cada parte, cada miembro que lo conforma, experimenta esa vida. Es imposible la existencia de las partes del cuerpo si no hay vida en el cuerpo. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Y Dios quiere que todos sean llenos del Espíritu Santo. Y la vida del Espíritu Santo se manifieste y se mueva en medio de nosotros. Bendito sea el Señor. El Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo es el que tiene que movilizarnos y manifestarse y anunciar esa vida nueva, esa vida abundante, la vida del Cristo que resucitó de los muertos. Alabado sea el Señor. Entonces, lo que nos dice Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad, tiene que llegar a ser una constante en cada uno de nosotros y en nuestras reuniones, en cada lugar. Tiene que abrirse esto en nuestros corazones y realmente en una expectativa, una atmósfera de que la presencia de Dios se manifieste con poder. Aleluya, bendito sea el Señor. Esto es algo realmente maravilloso y Dios quiere hacerlo con nosotros en este tiempo. En conclusión, la llenura y la unción del Espíritu que estaba sobre Jesús es cielo y puertas abiertos y camino a recorrer para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros, hermanos amados. Es un camino a recorrer y debemos buscar de manera continua la llenura del Espíritu Santo y esa unción que estaba sobre Él esté también con nosotros. La iglesia de Cristo es constituida por la muerte de Cristo, por su resurrección y por la venida y llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Nosotros pertenecemos a esa historia, a esa línea, a esa trayectoria. No pertenecemos a otra cosa y debemos cuidar nuestras vidas, que no se enfríen, que no se conformen, que dejemos de buscar al Espíritu Santo con mayor intensidad, con mayor pasión, con mayor entrega y experimentar cosas maravillosas que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Bendito sea el Señor. Es una búsqueda, es poner al Dios vivo en todo lugar, en todo momento presente y en primer lugar. Bendito sea el Señor. La iglesia debe movilizarse como Jesús lo hizo en el mundo. No hay otra manera de vivir. Y la vida de Jesús debe manifestarse hacia todos aquellos que están necesitados. En un mundo difícil, complejo, con tantas necesidades, con tanta gente enferma del alma, de la mente, con tantas personas oprimidas por el diablo, nosotros tenemos la palabra de Dios
Y realmente la única respuesta para ir y sanar a todos los oprimidos por el diablo, bendito sea el Señor. Dispongámonos y dejemos que el Espíritu Santo nos movilice y estemos atentos a expectativas de milagros, que realmente algo poderoso suceda en nuestras vidas y en nuestros grupos, por las casas, nuestros barrios, villas, en los colegios, en los lugares de trabajo. Algo poderoso suceda, porque Dios quiere un corazón dispuesto al cual ungir y sea lleno del Espíritu Santo, como lo hizo con el Señor Jesucristo. Quiero invitarles a orar en esta dirección, de acuerdo a lo que nos señala el texto. Cada uno ha venido esta noche a buscar al Espíritu Santo. Eso lo creo con todo mi corazón. Y es un momento para invocarle. Cada uno en libertad, invocar la presencia del Señor. Invocar con libertad la presencia del Señor.